A continuación vamos a ver la ecuación de estado del modelo de gas ideal. En el modelo de gas ideal, tal y como hemos visto anteriormente, lo que suponemos es que el factor de compresibilidad Z es igual a 1. Si eso se cumple, pues la ecuación de estado que nos queda es que presión por volumen específico es igual a la constante del gas R sub G por la temperatura. Alternativamente, también podemos utilizar la ecuación presión igual a densidad ρ por R sub G por la temperatura, si lo queremos expresar en función de la densidad y no de la temperatura. Ambas ecuaciones pues son equivalentes. ¿Cuándo podemos utilizar el modelo de gas ideal? Cuando el factor de compresibilidad Z es igual a 1. Vamos a intentar verlo gráficamente. Para ello vamos a pintar aquí un diagrama temperatura volumen específico. Pintamos aquí la campana de saturación de la sustancia con la que estemos trabajando. Vamos a pintar la línea de presión crítica, la línea isobara que pasa justo por el punto crítico, sería esa línea P sub C, y vamos a pintar también una línea de presión muy por debajo de la del punto crítico, ¿vale? Que sería esa curva que tengo ahí. Una presión mucho menor que la presión crítica, o lo que es lo mismo, una presión reducida mucho menor que 1. Recordar que si este es el punto crítico, la temperatura crítica sería esta que tengo ahí. Entonces, tal y como hemos visto anteriormente de las ecuaciones del virial, el factor de compresibilidad tiende a valer 1 cuando la presión es mucho menor que la presión crítica. Es decir, si esta es mi línea de presión constante, que la presión sea mucho más baja que la crítica, es decir, que la presión reducida tiende a valer 1, implica que me tengo que ir en la zona de vapor sobrecalentado pues muy a la derecha. Es decir, para cumplir esa condición implica que me tengo que desplazar hacia la derecha. La otra posible condición para que Z tienda a valer 1 es que estuviésemos a una temperatura mucho mayor que la temperatura crítica. Eso ocurre por esta zona, ¿vale? Si nos vamos muy para arriba en el diagrama, en ese caso, en esa zona de la parte de arriba, se cumple que la temperatura es mucho mayor que la temperatura crítica, o lo que es lo mismo, temperatura reducida, en este caso mucho mayor que 1. Por esa zona. Al final, sumando ambas flechas, lo que implica para que el factor de compresibilidad tienda a valer 1 es que estemos muy alejados de la campana de saturación, estemos por esa zona, o bien por esta otra o por esta, pero muy alejados hacia arriba y hacia la derecha de lo que es la campana de saturación. Y aquí vemos que en esta zona, aquí sí Z vale 1, aquí Z también vale aproximadamente 1 y en esa zona también. Si estamos muy lejos de la campana de saturación, el factor de compresibilidad tiende a valer 1 y esa ecuación de estado del gas ideal es totalmente válida. En las zonas donde el factor de compresibilidad tiende a valer 1, a la sustancia la llamamos gas. Y aquí estamos viendo la diferencia entre lo que es un gas y un vapor. Porque antes, cuando estábamos viendo el cálculo de propiedades para el agua, lo llamamos vapor de agua. ¿Qué es un gas y qué es un vapor? Vamos a coger aquí un momento el color azul. Y el vapor, ¿dónde está? Aquí. Esa es la zona de vapor, cerca de la campana de saturación. Pero aquí el factor de compresibilidad no vale 1. Entonces, en la zona de lo que llamamos vapor de agua, estamos cerca de la campana de saturación. Ahí no puedo utilizar esa ecuación de estado del modelo de gas ideal. ¿Qué tengo que usar? O bien ecuaciones de estado más complejas, como las que veremos a continuación, o usar tablas de propiedades, que normalmente suele ser lo más sencillo y lo más práctico, que es lo que estuvimos viendo en el bloque de transparencias anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia exactamente entre un vapor y un gas? Pues a un gas se entiende, cuando a una sustancia lo llamamos gas, que independientemente de las variaciones de presión y temperatura que podamos tener en el problema que queramos analizar,
ese gas va a permanecer siempre en fase gaseosa, no va a pasar a fase líquido. Sin embargo, si a una sustancia la estamos llamando vapor, como ocurre con el agua, pues ante variaciones de presión o de temperatura puede dar lugar a que parte de ese vapor condense. El vapor y el gas están en la misma fase, fase gas, pero si lo llamamos vapor se sobreentiende que estamos cerca en las inmediaciones de la campana de saturación y posibles variaciones de presión o de temperatura pueden dar lugar a que ese vapor condense y pase a fase líquido. Y en la zona que llamamos vapor no podemos utilizar el modelo de gas ideal, porque ahí el factor de compresibilidad está lejos de valer la unidad. Si estamos muy lejos de la campana de saturación, como le ocurre con los gases, gases como el aire, dióxido de carbono, metano, etcétera, cumplen las condiciones de que están muy alejados de la campana de saturación. Ahí el modelo de gas ideal sí que nos da una buena aproximación para el cálculo de propiedades. En el modelo de gas ideal, intrínsecamente también se están suponiendo que las fuerzas intermoleculares y el volumen ocupado por las moléculas son despreciables, lo cual se cumple cuando la distancia intermolecular media es mucho mayor que la distancia intermolecular de equilibrio. Recordad lo que vimos en el tema de introducción cuando explicábamos la diferencia de la compresibilidad que existía entre los gases y los líquidos. Los líquidos tenían distancias intermoleculares mucho más próximas a la de equilibrio y los gases normalmente tenían, recordad que calculamos la distancia intermolecular para el caso del aire y nos salía que era del orden de 10 veces la distancia intermolecular de equilibrio de sub 0. Entonces la aproximación del gas ideal será tanto mejor cuanto la temperatura sea mucho mayor que la temperatura crítica y o la presión mucho menor que la crítica. Es decir, con que se dé una de esas dos condiciones es suficiente para utilizar el modelo de gas ideal. Si se dan las dos condiciones, pues mejor, pero con que se dé una es suficiente. Es decir, muy alejados hacia arriba de la campana de saturación. En las inmediaciones de la campana no podemos aplicar ese modelo de gas ideal. Las alternativas que tenemos, tablas de propiedades, que es lo que vamos a usar nosotros para cálculos prácticos en problemas y que ya hemos visto cómo utilizar para el caso del agua, o alternativamente podríamos utilizar otros modelos de estado más complejos que veremos por encima a continuación. El modelo de gas ideal, aparte de la ecuación de estado que ya hemos presentado, se completa con otra serie de ecuaciones que nos permiten calcular variaciones de propiedades de manera sencilla, igual que hemos visto anteriormente para el caso del modelo de líquido ideal incompresible. Además de la ecuación de estado del gas ideal que tenemos aquí, en el modelo de gas ideal se supone que la energía interna específica depende solo de la temperatura. Se demuestra experimentalmente que en la mayoría de los gases la influencia de la presión es mucho menor que la de la temperatura, con lo cual en primera aproximación, aunque la regla de las fases de Gibbs nos diría que necesitamos dos propiedades, pero la que más pesa, la que más importa es la temperatura. La entalpía, de acuerdo a la definición, pues sería entalpía igual a energía interna más presión por volumen específico. Presión por volumen específico, de acuerdo a la ecuación de estado del gas ideal, pues será igual a energía interna más RG por T. La constante del gas R sub G es un valor constante, energía interna depende solo de la temperatura y aparece solo la temperatura en el otro sumando de la ecuación, pues al final la entalpía específica en un gas ideal también depende única y exclusivamente de la temperatura. Y por último, una simplificación adicional. Diremos que un gas ideal además es caloríficamente perfecto si sus calores específicos C sub U y C sub P dependen únicamente de la temperatura. Son valores constantes, no dependen de la temperatura. Esa simplificación adicional de caloríficamente perfecto nos va a ayudar a obtener una serie de ecuaciones para calcular variaciones de propiedades de manera simplificada en gases ideales caloríficamente perfecto. Veamos esas ecuaciones. Por ejemplo, ¿cómo podríamos calcular la variación de energía interna específica? Bien, a partir de la definición del calor específico C sub V, que recuerdo que era la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen específico constante, si estamos trabajando con un gas ideal, hemos visto que la energía interna solo depende de la temperatura, por lo tanto esta derivada parcial será una derivada absoluta, derivada de la energía interna con respecto a la temperatura.
donde si separamos variables, la integral de 1 a 2 del diferencial de energía interna específica será igual a la integral de 1 a 2 del calor específico C sub V por diferencial de T. Donde si C sub V lo suponemos constante por ser gas caloríficamente perfecto, nos queda que la variación de energía interna E sub 2 menos E sub 1 es igual al calor específico C sub V por la diferencia de temperaturas T2 menos T1. Ahí tenemos esa primera ecuación que me permite calcular variaciones de energía interna específica en un líquido ideal incompresible. Si quiero calcular la variación de entalpía específica, el razonamiento es similar, lo único que ahora partimos de la definición del calor específico C sub P, que su definición genérica es derivada parcial de la entalpía específica con respecto a la temperatura en un proceso a presión constante. La entalpía, recuerdo que para un gas ideal depende solo de la temperatura, por tanto esa derivada parcial la puedo escribir como derivada absoluta, derivada de la entalpía específica con respecto a la temperatura, donde si separo variables e integro de 1 a 2, la integral de diferencial de I será igual a la integral de 1 a 2 de C sub P por el diferencial de temperatura. Es decir, I sub 2 menos I sub 1 será igual al calor específico C sub P por la diferencia de temperaturas, T2 menos T1. Y ahí tengo de nuevo una ecuación sencilla para poder calcular variaciones de entalpía específica en un gas ideal caloríficamente perfecto. Dos ecuaciones similares para la energía interna y para la entalpía que, remarco, en el caso del gas ideal solo dependen de la temperatura, no dependen de la presión. Para calcular la entropía, esta sí que depende de temperatura y de presión, y la vamos a calcular de acuerdo a la definición de variación de entropía que dimos en el cálculo de propiedades. Recordar que diferencial de S, diferencial de entropía específica, lo definimos como diferencial de E dividido por la temperatura más la presión por el diferencial de volumen dividido por la temperatura. En esa ecuación, diferencial de E para un gas ideal, como hemos visto anteriormente, lo puedo escribir como C sub V por diferencial de T. Y presión dividido por temperatura, escribo aquí arriba la ecuación de estado del gas ideal, P por V igual a RG por T, pues presión dividido por temperatura lo puedo escribir como R sub G dividido por el volumen, es decir, R sub G por diferencial de V dividido por el volumen. En esa ecuación, si integramos ambos lados de la igualdad, la integral de 1 a 2 de diferencial de S será la integral de 1 a 2 de C sub V por diferencial de T dividido por T más la integral de 1 a 2 de R sub G por el diferencial de volumen dividido por el volumen. La primera integral de diferencial de S será S2 menos S1. Si considero gas ideal caloríficamente perfecto, C sub V es constante y lo puedo sacar fuera de la integral, pues me queda C sub V por el logaritmo neperiano de T2 dividido por T sub 1. Y aquí R sub G también es un valor constante, con lo cual me queda más R sub G por el logaritmo neperiano del cociente de volúmenes específicos, que sería una ecuación que me permite calcular la variación de entropía específicas en función de la temperatura y del volumen específico. Alternativamente a esta ecuación que me da la variación de entropía en función de temperatura y volumen específico, dimos en el tema de introducción otra definición alternativa para la variación de entropía específica en función de la entalpía y no de la energía interna en ese primer término. Esa otra ecuación, recuerdo que era diferencial de S igual a diferencial de I dividido por T menos volumen específico por el diferencial de presión dividido por temperatura. Donde en esta ecuación, diferencial de entalpía específica para un gas ideal lo puedo escribir como C sub P por diferencial de T, y volumen específico dividido por temperatura, si recordamos de nuevo la ecuación de estado del gas ideal, P por V igual a RG por T, pues U, volumen específico dividido por temperatura, lo puedo escribir como constante del gas dividido por presión, y nos quedaría R sub G por diferencial de P dividido por P.
integrando ambos lados de la ecuación, la integral de 1 a 2 de diferencial de S será igual a la integral de 1 a 2 de C sub P por diferencial de T dividido por T, menos la integral de 1 a 2 de R sub G por el diferencial de presión dividido por la presión. Esa primera integral me quedaría S2 menos S1 igual a este término. Si supongo gas ideal caloríficamente perfecto, C sub P es constante, con lo cual la integral nos queda C sub P por el logaritmo neperiano del cociente de temperaturas, T2 menos T1. La constante R sub G sale fuera de la integral y nos queda el logaritmo neperiano del cociente de presiones. Y esta otra ecuación alternativa para el cálculo de la variación de entropía específica me permite calcular la variación en función de la temperatura y de la presión. Entonces, resumiendo, para calcular variaciones de entropías específicas en un gas ideal caloríficamente perfecto, pues puedo utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, en función de variación de temperatura y volumen específico o de temperatura y de presión. En función de las variables que conozcamos, pues utilizamos una ecuación u otra. Y estas son las ecuaciones que habitualmente vamos a utilizar cuando queramos calcular variaciones de propiedades en gases ideales. No vamos a utilizar tablas de propiedades para gases, aunque en muchas referencias bibliográficas podéis encontrar en los anexos finales varias tablas de propiedades que me dan en función de la temperatura o temperatura y presión los valores de propiedades para diferentes gases. Nosotros vamos a utilizar siempre estas ecuaciones. Lo que ocurre es que vamos a explicar un poco cómo se obtienen esas tablas de propiedades y la precaución que tenemos que utilizar si alguna vez usamos alguna de ellas. Por ejemplo, para construir una tabla de propiedades, si yo quiero calcular la entalpía o la energía interna, que para un gas ideal hemos visto que dependen solo de la temperatura, lo único que tenemos que hacer es fijar un valor de referencia. En este caso, pues hemos cogido un valor de temperatura de referencia igual a 0 grados centígrados. Es decir, para 0 grados centígrados vamos a considerar que la energía interna o la entalpía, su valor es 0. De esta manera, si yo quiero calcular la energía interna específica a 300 Kelvin, pues será simplemente la energía interna a 300 Kelvin menos la energía interna a esa temperatura de referencia, que son 0 grados centígrados, son 273,15 Kelvin, pues la energía interna sería 83,65 kilojulios por kilogramo. Si quiero calcular la entalpía, pues será C sub P por la diferencia de temperaturas, esa temperatura de referencia, 273,15 Kelvin, pues me daría un valor de 139,42 kilojulios por kilogramo. Simplemente queremos explicar que construir una tabla de propiedades es tan sencillo como escribir esta ecuación. Si lo hacemos en una hoja de cálculo, copiamos, variamos la temperatura y vamos obteniendo una tabla con diferentes valores. Pero hay que tener claro que cada una de las propiedades de cada una de las tablas se definen a una temperatura de referencia donde el valor de referencia 0 puede ser diferente. De tal manera que podemos consultar tablas diferentes que me den valores de energía interna, entalpía o entropía distintos. Y el motivo es que los valores de la temperatura de referencia es diferente. Aquí hemos tomado 0 grados centígrados, pero podría ser 25 grados centígrados o 300 Kelvin, el valor que queramos. No obstante, lo que sí ocurre es que cuando calculemos una variación de propiedad, que va a ser lo más habitual, las variaciones de propiedades siempre me tienen que dar lo mismo, independientemente de las tablas que utilice. Es decir, los valores puntuales a una temperatura concreta dependerán de la temperatura de referencia, pero las variaciones me tienen que dar lo mismo. Utilice las ecuaciones que hemos visto anteriormente o utilice los valores sacados de una tabla y los reste. El resultado tiene que ser el mismo. Para el caso de la entropía, pues deberíamos definir no solo una temperatura de referencia, sino también una presión de referencia, como estamos viendo aquí. En este caso hemos tomado una presión de una atmósfera, por ejemplo. Y aquí me da la entropía 300 Kelvin y 3 megapascales. Fijaros que me da menos 6,55 kilojulios dividido kilogramo Kelvin, un valor negativo. Bueno, no pasa nada porque tengamos un valor negativo, quiere decir que el nivel de entropía está por debajo del nivel que consideramos el valor cero de referencia que nosotros hemos puesto. De esta manera se construirían tablas de propiedades
para gases ideales. Pero, repito, nosotros no vamos a utilizar tablas, sino que simplemente utilizaremos las ecuaciones que hemos visto para el cálculo de propiedades, de variaciones de propiedades en gases ideales.